principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén, ahí en casa, en el auto, donde quiera que estés. Levanta tus manos y dile: Señor, eres bienvenido a este lugar. Queremos alabarle al Señor con todo nuestro corazón en esta hora. Así que dispón tu corazón, ponte de pie y dile: Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Dele una ofrenda de palmas fuerte al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, vamos. Dígalo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Sí, Señor, hemos venido a alabarte con júbilo. Alábale. Vamos alabando. Fuerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó. Dígalo. Brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Dígale a Él: Él resucitó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él nos hizo más que vencedores, por eso podemos cantar que el mismo poder, dígalo así, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder
el mismo poder es. Una vez más, dígalo, el mismo. Te alabamos, Señor, en esta hora. Vive, Él vive, por siempre reinará. Y vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vivo está. Señor, y te damos toda gloria y toda honra en esta hora, Señor. Aleluya. Únese con nosotros para alabarle en esta hora. Sí, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre, Señor.
Glorifícate, glorifícate. En este escudo, y el que levanta nuestra cabeza con alegría. Es con poder, es por la espada de su diestra, es con poder, es con su brazo poderoso que yo puedo vencer. Con alegría, sí Señor, te alabamos. Es con poder, si es con poder, es con su brazo poderoso, es con poder, es por la espada de su diestra, es con poder, es con su brazo poderoso que yo puedo vencer. No hay santo, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Fuerte, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta.
Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en tu salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en tu salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. Y no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo. No hay santo. Gózate en su presencia. Santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Sí, Señor, te alabamos. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu fuego. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu fuego. Señor, dígalo de nuevo. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu fuego. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu fuego. Más de tu presencia en este lugar, Señor, con alegría y celebración. Alégrate como hora de Sion. Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Oh. Hey. Dígalo de nuevo. Yo quiero más. Fuerte. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu espíritu. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu espíritu.
alabamos en esta hora. Te alabamos, Señor. Tú eres fiel, tú eres poderoso, eres sublime, eres eterno, eres nuestro Rey poderoso. Por eso hoy te cantamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra. Disfrutamos de tu presencia en esta hora, Señor. Disfrutamos de tu presencia en esta hora, Señor Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, bienvenido aquí, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Puedes levantar tus manos en confianza y decirle: Señor, hermosa es tu presencia, hermosa es tu presencia. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Dile: tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, presencia
presencia. Levantamos un altar de adoración para el Rey. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús. Jesús, dígale a Yeshua, Jesús. Mi amado es
Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora. Damos gracias a Dios por esa oportunidad, por ese privilegio tan hermoso siempre de poder ministrar la palabra del Señor. Y en este tiempo que hemos estado estudiando el tema de Babilonia, pues es un tema, la verdad es que cada día veo que el tema se vuelve más y más extenso. Realmente las obras de Babilonia que están descritas en la palabra son extremadamente grandes y creo que nosotros pues cada día hemos ido ahí sí que poquito a poco avanzando en esto. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, que es el libro donde se describen algunas de estas cosas, tenemos que entender que este libro no fue escrito de manera cronológica. Es decir, que no es el capítulo 1 no va después del, o el 2 no va después del 1, ni el 3 después del 2, no es así, sino que hay hay que tener un entendimiento con respecto a cómo fueron escritos o descritos estos eventos. Pero algo que sí es claro es el hecho que en el capítulo número 8, versículo número 13, entre la cuarta y la quinta trompeta que están descritas ahí en el libro de Apocalipsis, ahí se describe el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando nosotros vemos lo que es el arrebatamiento de la iglesia, prácticamente se constituye como en una especie de parteaguas. Es decir, los eventos que están antes de que aparezca esa águila volando en medio del cielo diciendo ay de los moradores de la tierra. Antes de eso hay eventos, hay juicios, pero los juicios no se han manifestado en su plenitud, sino que solamente se empiezan a dar algunas cosas, como bien lo describe el libro de Mateo, que son principios de dolores. No han llegado los dolores de parto todavía ahí, pero solamente los eventos previos anuncian que algo va a acontecer. Cuando ya la iglesia se va, Apocalipsis 8:13, entonces ahí sí ya se empiezan a manifestar los juicios de manera tremenda. Y entonces vemos cómo se anuncian los 3 ay que están por venir. Esos 3 ay, como ya lo hemos explicado anteriormente, pues describen los 3 períodos tribulacionarios. Cuando digo los 3 períodos me refiero que, bueno, es un período en 3 facetas. La primera faceta, el evento pretribulación, que dura 5 meses, luego el segundo evento, que es la tribulación, que dura 3 años y medio, y la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Esto lo describimos de esta manera con el propósito de hacerlo de manera didáctica, pero realmente pues es un solo evento, ¿verdad? Es un solo evento. Pero ahí está descrito en esas 3 facetas y por eso lo ponemos de esta manera. Ahora, cuando empieza entonces ya la tribulación, nos damos cuenta que ahí se empieza a declarar los juicios ya de una manera abierta. Es decir, ya los juicios empiezan a ser puntuales, específicos. Y hay una serie de juicios que hemos analizado, pero creo que uno de los juicios que está ahí bien descrito es el juicio contra Babilonia, del cual pues nosotros hemos venido platicando, creo yo, de alguna manera. Pero esto va a suceder ya cuando la iglesia ya no esté en medio. Ahora, en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, una de las cosas que sucede es que Babilonia está haciendo un papel de contaminación de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque creo yo que el límite hasta donde debe llevar la iglesia es un límite que a veces es muy tenue y que muchas veces no lo podemos como identificar tan fácil y claramente. Pero creo yo que nosotros somos llamados a pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para no ser contaminados precisamente por Babilonia, evitar esa contaminación, porque lo que pretende Babilonia es que la iglesia sea contaminada y que no sea partícipe de las bodas del Cordero. Al final de cuentas, nosotros lo que buscamos es ser partícipes de las bodas del Cordero. Pero
Pero entonces Babilonia está haciendo su trabajo y la iglesia tiene que identificarlo. Y por eso es que nosotros al tema que hemos estado platicando le hemos puesto descubriendo a Babilonia. Porque Babilonia tiene muchas estrategias, muchas estrategias. Algunas de las estrategias de Babilonia son tan sutiles que pueden traer engaño y caída a muchos en la iglesia. Y por eso es que tenemos que cuidarnos. Ahora, Babilonia tiene un misterio que es descrito en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Y entonces ahí está descrito los nombres que tiene Babilonia. Número 1, Babilonia la Grande. Y eso nos habla a nosotros de una altivez, ¿verdad? La gran ramera, también se le conoce como la gran ramera. Y también ahí pues hay cosas que hay que platicar. Luego, la madre de las rameras, la madre de las rameras, es otro de los nombres, que es donde nosotros básicamente nos hemos detenido. Y luego también la madre de las abominaciones de la tierra. Esa es otra de los nombres que se le da a Babilonia. Nosotros nos hemos quedado en este punto número 3, la madre de las rameras, y ahí hemos estado. No hemos logrado avanzar mucho realmente con respecto a esto. Bueno, sí hemos avanzado, pero no hemos avanzado en los otros incisos que aquí estoy marcando. Y esto no es todo lo de Babilonia, hay otras cosas más que tendríamos que analizar. Entonces vimos las 10 rameras, que las cito así muy rápido porque no me quiero detener en eso. El disfraz de la maldad con Tamar. Cosbi, el poder engañoso de la falsedad, que es la mentira. Rahab, que es el presagio de la destrucción, que es el orgullo. La madre de Jefté, ¿verdad? La lengua seductora. La ramera de Gaza, que es el descaro. Jezabel, que ahí vimos las obras de Jezabel, que son bastantes. Hoy queremos hablar un poquitito de Proverbios capítulo 7, verso 10. Ahí hay una ramera que está descrita, que no aparece su nombre, pero que las características de la misma son tremendas, ¿verdad? Luego en Oseas capítulo 1, verso 2 aparece Gomer. Lucas capítulo 7, verso 37 aparece otra ramera que no aparece su nombre. Y finalmente, pues la ramera de Apocalipsis 2:20, que es Jezabel. Esto pues habría mucho ahí que platicar, mucho que ver, pero realmente creo que hoy pues vamos a acercarle un poquitito la lupa a esta ramera que está aquí descrita. Y solamente tomamos las 10 rameras que aparecen de manera individual. Pues por supuesto que aparecen, digámoslo así, muchas rameras en la Biblia, o muchas menciones a la ramera, pero al final así rameras que hagan una función, un papel específico, por lo menos vimos estas 10. Aparecerán otras que pues tal vez no las tomamos en cuenta porque son ya grupos de rameras, ¿verdad? Entonces, quisiera ir a Proverbios capítulo 7, verso 10, y me llama mucho la atención cómo lo describe la versión Félix Torres Amat, porque dice: cuando he aquí, le sale al encuentro dicha mujer. Si nosotros vemos los versículos anteriores al versículo 10, está hablando de un joven ingenuo, un joven insensato, un joven falto de entendimiento, así lo describen las diferentes versiones, pero que sale por las noches a deambular. Y entonces dice que cuando él está deambulando por las calles, he aquí dice, le sale al encuentro dicha mujer. Pero note aquí, con atavíos de ramera, Es decir, inicialmente no era una ramera, pero se vestía como ramera. Y al vestirse como ramera, entonces terminó haciendo las funciones de una ramera. Pero esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice apercibida, es decir, preparada, lista para cazar almas. Y esto sí es muy importante porque por el verso que vamos a leer más adelantito, bueno, seguidamente a porque realmente entonces aquí cuando se habla realmente de esta ramera que caza almas, nos vamos a dar cuenta que tiene otra característica más, ¿verdad? Que no es solamente ramera. Y dice habladora y callejera. Qué tremendo, mire cómo es la ramera.
Pero entonces aquí cuando vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 26, nos damos cuenta de lo siguiente, porque dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Es decir, la mujer ramera lo que busca es su bocado de pan. Es decir, que este oficio de ramera para ella realmente es un oficio, es una forma de obtener sus ingresos, es una forma de tener sus recursos, es una forma de cubrir sus necesidades. La ramera, ella lo que busca es el alimento, lo que busca es la provisión, lo que busca es en el hombre es una forma de ingreso. Eso hace la ramera. Pero ahora mire lo que dice aquí. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Entonces quiere decir que la ramera lo que anda buscando es economía, lo que anda buscando es ingresos, lo que anda buscando es una forma de obtener sus recursos. Pero en el caso de la mujer adúltera no, porque la mujer adúltera va a la casa de la preciosa alma del varón. Y entonces si regresamos aquí al verso anterior, al capítulo número 7, dice que esa mujer con atavíos de ramera se vistió como ramera, y por eso la tomamos como tal, porque se vistió como ramera, pero también estaba percibida para cazar almas, y entonces la que caza alma es la adúltera. Y entonces aquí pues definitivamente que entonces ya nos damos cuenta que la mujer adúltera, una de las cosas que tiene es que es seductora. Y para ser seductora, entonces se viste como ramera. Se viste como ramera, pero su objetivo es cazar el alma del varón. Mire qué tremendo, porque se disfrazó de ramera, pero al final de disfrazarse de ramera, terminó haciendo las funciones de una ramera. Qué tremenda situación la que se da en este caso. Y entonces yo a este tema le quise poner el camino de la seducción, porque cuando nosotros vamos a ver realmente el final, y aquí pues quisiera tal vez adelantarme un poquitito, y voy a buscar el capítulo número 7, aquí en las diferentes versiones, versículo número 10. Y dice, he aquí una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón, es alborotadora y rebelde, y sus pies no permanecen en casa. Pero me voy a ir un poquito al final. Mire cómo dice aquí, su casa, 27, su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Entonces, ¿cuál es lo que busca realmente la ramera? La muerte del varón. La muerte del varón es lo que anda buscando. Pero lo tremendo de esto es que, hermano, no es la muerte física, aunque se puede llegar al final a la muerte física, ¿verdad? Porque al final, pues la paga del pecado es muerte. Entonces yo creo que a través del pecado, lo que busca la ramera, lo que busca esta mujer adúltera es que el hombre llegue a su condición más baja, y al llegar a su condición más baja de pecado termine alcanzando pues la muerte física también. Así que por esto fue que yo le puse el camino de la seducción, porque esta ramera lo que hace es seducir, se viste como ramera para actuar como una seductora, y luego de actuar como una seductora, entonces su función es llevar al varón a la muerte. Pero no solamente quisiera hablar del aspecto sexual en este caso, como la ramera, no, como la mujer adúltera, no, sino que también quisiera verlo de manera espiritual, es decir, que también hay adulterio espiritual, pero una de las estrategias que entonces tiene Babilonia es presentar a sus rameras, ¿verdad? Presentar a sus rameras, pero que sean atractivas, que sean atrayentes. Y eso lo que va a terminar haciendo es que mucha gente de la iglesia, pues al final de cuentas, termine siendo seducido hacia este camino, y al final de cuentas terminar en la muerte. Esto es lo que pretende. Por eso es que digamos, la mujer en la iglesia es figura
si la mujer en la Biblia es figura de la iglesia. La mujer en la Biblia es figura de la iglesia. Entonces, cuando Babilonia presenta mujeres seductoras, es con el propósito de atraer a la iglesia hacia cosas que son impropias, ¿verdad? Es decir, mucha de la iglesia se va a contaminar y entonces va a ser seducida por ese camino de pecado, seducida por ese camino de distracción, para que no se encuentre al final la iglesia con el Señor Jesucristo. Entonces, veamos algunas características que tiene esta mujer ramera y adúltera. Al final tiene las dos características, adúltera y ramera. Son dos en uno, ¿verdad? Es como una oferta para la iglesia que no quiere consagrarse para el Señor. Pero miremos qué características, de qué cosas nos tendríamos que cuidar. Mire lo que dice aquí. Y he aquí, una mujer sale al encuentro, vestida como ramera. Entonces aquí vemos dos características básicamente en este versículo número 10. Número 1, ramera, vestida como ramera. Recuérdese que Moisés se vestía como egipcio y parecía egipcio. La mujer esta se viste como ramera, entonces termina siendo ramera. Y la otra cosa es astuta de corazón. Dos características que creo que son importantes, ramera y astuta, ¿verdad? Entonces miremos aquí qué significado tienen estas palabras en el idioma hebreo. Entonces mire, la palabra ramera viene de la palabra saná, que es la 2181 de la concordancia Strong. Y mire lo que aquí dice, desenfrenado. Dice raíz primaria muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Y luego pues ya vienen otras, pero me quiero quedar un momentito aquí en desenfrenado. Entonces quiere decir que una de las cosas que hace esta ramera es desenfrenar a la iglesia. Por eso es que nosotros no podemos estar desenfrenados. La Biblia dice claramente que por falta de profecía el pueblo es desenfrenado. Otras versiones dicen por falta de visión profética. Otros hablan de diferentes maneras. Incluso lo podríamos, eso me parece que está descrito en Proverbios capítulo número 29, versículo 18. Podríamos ir aquí para ver las diferentes versiones como dicen. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, miremos las siguientes versiones, ¿verdad? Como dice, sin profecía, sin visión profética, sin visión profética. Vamos a ver, sin visión profética. Las diferentes versiones, visión, solo para profecía. Profecía. Bueno, la mayoría dicen visión profética o profecía, ¿va? Qué tremendo. La versión lenguaje actual dice, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Qué tremendo, porque al final el gobernante es el que tiene la visión de parte del Señor. Miremos otras versiones, pasemos estas. Visión, profecía, visión. Sí, la mayoría están ahí, sin visión profética, donde no hay un profeta, dice esta versión, ¿verdad? Shoher Mateus, donde no hay un profeta, pero eso ya es poner más la mirada en los hombres, ¿verdad? Donde no hay intérprete, donde no hay dirección divina. Mire cómo dice esta versión, donde no hay dirección divina, no hay orden. ¡Qué tremendo! Donde no hay dirección divina, entonces, donde no hay visión, el pueblo vive sin freno. Bueno, aquí habría mucho, ¿verdad? Mucho que hablar, pero yo me quisiera quedar entonces aquí. Una de las cosas que necesitamos es tener una visión clara. ¿Hacia dónde vamos? Mire, hermano, la iglesia de este tiempo se distrae más en cosas temporales que en cosas eternas. Y nosotros no podemos tener una visión de cosas temporales. Aun cuando estas cosas temporales sean dentro del Evangelio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay gente que tiene como visión tener un privilegio dentro de la iglesia
Y qué bueno el poder ser diácono, anciano, líder de qué sé yo, de cualquier área de la iglesia, el poder llegar a ser, tener un privilegio en la alabanza, en la danza, en diferentes, en el área de niños, en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Se podría llegar a tener, pero eso no puede ser nuestra visión para caminar hacia el Evangelio, no. Hermano, porque al final de cuentas los privilegios son aquí en la tierra, esos son para mientras estemos en la tierra, en el cielo será otra cosa totalmente distinta. Entonces, aunque es algo bueno, no porque es bueno quiere decir que está bien tener ese tipo de visión. Otros tienen la visión de quizás llegar a bautizarse. Y eso es una visión, pero el bautismo, no se nos olvide que el bautismo dice la Biblia que es algo terrenal. Es algo terrenal. El tener un don como el don de la profecía. El don de la profecía es terrenal. Es espiritual, pero es terrenal. ¿Por qué digo que es espiritual y terrenal? Porque el Señor dijo que los dones dejarán de ser. Entonces, don de milagros, donde todos esos dones van a dejar de ser. Esos son solo para el plano tierra. Aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas que sean agradables a Dios, son terrenales, no podemos tener. Nuestra visión es volver a la casa del Padre. Del Padre salimos y al Padre volveremos. El Salmo 23 dice, y a la casa del Señor volveré por largos días. Entonces quiere decir que nosotros vamos a volver al Señor, hermano. Y si vamos a volver al Señor, entonces quiere decir que nuestra meta no debería ser algo terrenal, sino nuestra meta debería ser algo espiritual, pero celestial. Porque hay cosas espirituales que son terrenales, ¿verdad? Como la Santa Cena es algo espiritual, pero es terrenal. En el cielo no vamos a participar de la Santa Cena, porque ese es un recordatorio de la muerte del Señor. Allá no, porque nos vamos a encontrar con Él. Entonces son cosas que sí son terrenales, que sí son espirituales, pero que son solamente para el plano tierra, que no son para el plano cielo. Entonces nuestra visión tiene que estar en el cielo. Porque sin visión, donde no hay visión, el pueblo se va a terminar desenfrenando. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de desenfrenarnos, sino que al contrario, nosotros tenemos que caminar. ¿Y cómo vamos a evitar el desenfreno? Como dice la parte final del versículo 18, pero bienaventurado el que guarda la ley. El guardar la ley del Señor, no la ley de Moisés, porque nosotros ya no estamos bajo esa ley, sino la ley del Espíritu, la ley de la vida, la ley de la libertad. Bajo eso estamos nosotros. Entonces tenemos que guardar esa ley para evitar realmente el desenfreno. Ahora, eso es precisamente lo que hace la ramera, traer desenfreno al pueblo. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que cuidar, hermano. Mire, la Biblia nos pone límites en cuanto a la libertad. El apóstol Pablo, y eso lo hemos platicado muchas veces con ustedes, cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa que algo sea lícito? Que algo es posible, que algo se puede hacer, que algo es permitido. A eso se refiere cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, hay cosas que no convienen. Ese es un límite, lo que conviene, lo que no conviene. Ahí está un límite. Segundo límite, todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Entonces quiere decir, yo tengo que preguntar, ¿esto me edifica? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Esto no me edifica? Entonces yo no lo voy a hacer. Y el tercer límite que Pablo nos pone a nosotros es, todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces, ¿cuáles son los límites que tenemos que respetar? Lo que no conviene, lo que no edifica y lo que nos esclaviza. Esas tres cosas deberíamos de respetar y entonces caminar en esos límites, porque si no vamos a terminar desenfrenándonos. Y es que hay muchas formas de desenfrenarse. Se puede desenfrenar uno cuando uno entiende mal la palabra del Señor y uno, digamos, hay personas que se justifican para tomar licor, se justifican, pero Jesús multiplicó el vino en las bodas de Caná. Sí, es cierto, Jesús lo multiplicó, pero no dice que lo haya tomado, ¿verdad? No dice que lo haya tomado. Y aunque lo hubiese tomado, al final esa era una costumbre que tenían los judíos, pero nosotros no tenemos la costumbre de tomar vino, ¿verdad? Entonces, para justificarse, nosotros podríamos caer en un desenfreno y que de hecho hay tantos testimonios de gente que ha terminado desenfrenándose precisamente en ese aspecto.
entender mal un versículo de la palabra del Señor y poner una justificación. Ah, sí, pero fíjese que Jacob tenía 4 mujeres. Sí, es cierto, pero eso era permitido antiguamente, pero a nosotros ya no. Ya cuando vemos en el Nuevo Testamento, la Biblia dice claramente, marido de una sola mujer. Entonces nosotros tenemos que comprender, porque la mala comprensión de las Escrituras hace que nosotros caigamos en desenfrenos. Y hay muchos otros desenfrenos, y podríamos verlo en la Biblia. Por ejemplo, el desenfreno en el que cayó el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte, subió 40 días y entonces el pueblo se desenfrenó y Aarón, que era el líder que había quedado al frente del pueblo, terminó haciéndoles un becerro de oro. Y eso quiere decir desenfrenarse con las cosas materiales, ¿verdad? Haciéndose ídolos de las cosas materiales y uno se termina desenfrenando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esa es una de las estrategias que está utilizando Babilonia a través de sus rameras. Mire otra cosa aquí, esta palabra ramera significa cometer idolatría. Cometer idolatría. Entonces quiere decir que también otra de las cosas de las que nosotros nos tenemos que cuidar es de la idolatría. Es de la idolatría. Cuidado, porque mire, antes nos cuidábamos de la idolatría de bulto, es decir, ya no tenemos los ídolos aquellos que estaban en la iglesia tradicional, en la iglesia imperial, ya no están esos ídolos. Sí, pero ahora hacemos ídolos de los hombres, ahora los hombres se convierten en los ídolos de los mismos hombres, ¿verdad? Y entonces tenemos que cuidarnos. Si en el mundo tienen sus ídolos, tienen deportistas como ídolos, tienen artistas como ídolos, tienen diferentes tipos de ídolos, pero en la iglesia también a veces se idolatran a los ministros, ¿verdad? Y los ministros deben de ser respetados, deben de ser honrados, pero no idolatrados. Tenemos que tener un límite hasta dónde llega la honra que le tenemos que dar a los ministros de Dios. Sí tienen que ser respetados porque tampoco los vamos a menospreciar, pero cuidado, no caigamos en eso. Otra cosa aquí que se me pasó por alto marcarla es cometer adulterio. Es decir, esta ramera lleva a cometer adulterio. Eso es lo que invita. Pero digamos que los cristianos que quieren agradar a Dios ya no andan buscando el adulterio literal, pero a veces no nos damos cuenta que caemos en adulterio espiritual. Israel, sí, ese fue el problema de Israel, que el Señor le dijo que habían cometido adulterio. ¿Por qué? Porque se habían ido detrás de otros dioses. Ahora la iglesia también se va detrás de otros dioses. Mire qué pasó con la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos. Otras versiones son más duras, dice que Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora están terminando en la carne. Es decir, habían empezado bien y después terminan mal. Pero precisamente por eso, por cometer adulterio. Israel se iba detrás de los Baales, hermano, y era bien tremendo. Mientras el Señor les levantaba a un juez, estaban ellos bien para un tiempo y después otra vez el mismo juez, algunos de esos jueces también los llevaron a cometer idolatría, como pasó con el caso de Gedeón, que construyó un efod de oro de todos los aretes y de las mujeres, e hizo un efod de oro, y esto dice que fue para que el pueblo se prostituyera tras aquel efod. Entonces, cuidado con el adulterio, cuidado con cambiar al Señor por otros, pero también en el sentido de que a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que tenemos padres espirituales y que nosotros andamos viendo dónde más andamos buscando otros padres. No, hermano, ¿sabe qué le dijo el Señor a través de Booz? ¿Verdad? Booz es figura de Cristo. ¿Qué le dijo a Ruth? Que no te hallen, o fue Noemí. No, fue Booz. Que no seas hallada espigando en otro campo. Hermanos, si Dios nos puso a nosotros en un surco, en ese surco vámonos. ¿Por qué tenemos que irnos metiendo en los surcos ajenos? No, vayamos donde Dios nos puso. Por eso es tan importante, y este tiempo hay una invitación constante para que la gente cometa el adulterio espiritual. Bueno, también, oiga, otra cosa, apartar.
Esto me llamó la atención. ¿Cuál es una función entonces de la ramera? Apartar a los hijos de Dios, apartar a los hijos de Dios del camino correcto. Recuérdese de Judá. Judá iba en el camino y de repente se apartó del camino y se apartó de sus hermanos. Se apartó del camino para ir detrás de una ramera. Bueno, según él era una ramera que sí era su propia nuera, con la que él se acostó y fornicó con ella y esa fornicación trajo unos hijos, ¿verdad? Y bueno, ahí no vamos a entrar, pero se apartó. Entonces, ¿qué es lo que hace la ramera? ¿Cuál es una de las estrategias? Apartar al pueblo del Señor, pero apartarlo con contaminación. Es decir, a veces siguen en la iglesia. No es gente que se fue de la iglesia, porque eso pues ya es más evidente, pero es gente que está dentro de la iglesia, pero que al final de cuentas ya su corazón está muy alejado. Cometer fornicación, dejar fornicación. Bueno, y fornicación tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Pero infiel. A veces nosotros, bueno, me voy a quedar un poquito antes de, voy a quitar esta. Cometer fornicación. Cuando hablamos de fornicación, nosotros le hemos dicho, adulterio es la relación entre un hombre y una mujer. Un hombre casado, una mujer soltera, o los dos casados, o un casado y un soltero. Ok, así lo hemos descrito. Fornicación es el pecado entre dos que no son casados. No forzosamente, la fornicación va mucho más allá, porque es toda práctica ilícita del sexo, toda práctica ilícita. La fornicación inclusive no se necesita, fíjese que cuando nosotros vemos el concepto de la fornicación, ni siquiera se necesita llegar al acto sexual para cometer fornicación. Cuando los jóvenes se extralimitan en sus caricias, porque deben de tener límites, porque cuando los jóvenes no están casados y se extralimitan en sus caricias, eso ya es una fornicación, porque en su mente prácticamente ya cometió ese pecado. Entonces, cuidado con esto, nos lleva a otras cosas. En el sentido espiritual es andarle coqueteando a otros dioses también, ¿verdad? Infiel. Aquí hay mucho que hablar. Infiel. Qué tremendo, porque entonces quiere decir que la ramera, el propósito que tiene es hacer infiel al pueblo del Señor. Y la infidelidad se puede cometer de muchas maneras. En el aspecto, digamos, sexual, eso es, pues ya es una infidelidad, digamos, más avanzada. Pero desde el momento que un hombre habla mal de su esposa o una esposa habla mal de su esposo, desde ese momento ya está cometiendo infidelidad, porque al final son una sola carne y al hablar el uno del otro, lo que está haciendo es precisamente cometiendo ese pecado de infidelidad. Ahí se empieza la infidelidad. La Biblia también dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Eso quiere decir que una persona puede ser infiel con su familia al no proveer para su casa. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Cuando también la Escritura habla de ¿cómo se llama? De la gente que profana las cosas de Dios, también nos habla de infidelidad. Es decir, que hay muchas formas de infidelidad y que nosotros tenemos que guardarnos, pero que creo que esa es una de las funciones de la ramera. También prostituir. ¿Y cuál es el principio de la prostitución? Digamos, vender para obtener un beneficio. Y a veces, hermano, lamentablemente estas cosas se dan en la iglesia, que hay una venta, todo se tiene que vender en la iglesia. No puede ser así. Yo sé que hay cosas que no se pueden regalar, pues si se hace una actividad en la cual pues se van a dar alimentos, ¿verdad? Se va a hacer una cena matrimonial, se va a preparar una cena especial, esa cena se compró en otro lugar, a veces la hacen los hermanos, pero a veces se compra en otro lugar, o se va a un lugar, pues, un hotel, un restaurante, entonces hay que pagar, pues eso es normal, ¿verdad? Eso es normal, pero ya cuando todo se vende, hermano, en la iglesia, eso ya es, mire, yo sé que hay ministros que
que pues lo edifican a uno y uno quisiera tenerlos en la iglesia para que edificaran el cuerpo de Cristo, pero a veces se tiene que limitar uno precisamente por los altos costos que esto conlleva, ¿verdad? No se puede, no se llega. Y es un principio, lamentablemente se cae en ese principio. Yo sé que algunos también, hermano, no honran a los ministros, ¿verdad? Y entonces los invitan a predicar y no les dan ni dónde dormir, a veces ni qué comer, ¿verdad? Bueno, tal vez esa sería hasta un extremo, ¿verdad? Ni dónde dormir, ni una ofrenda para honrar a esos ministros. Yo entiendo, y eso ha hecho que nos vayamos al otro extremo. Bueno, que la iglesia pues en general se vaya al otro extremo, ¿verdad? Y que entonces se empiecen a cobrar todas las cosas, se pongan cuotas, ¿verdad? Y a veces realmente, hermano, no nos damos cuenta que podemos caer en esto. Yo sé, no voy a decir que todos los ministros, ¿verdad?, hacen eso, ni los que lo hacen caen en el principio pero sí tenemos que tener cuidado que no se caiga en esta situación, porque a veces se vende hasta la cosa más pequeña, hermano, ya vestimentas, ¿verdad?, con imágenes de ministros solamente por obtener unos recursos. No, yo creo que tenemos que cuidarnos en ese sentido. Ok. La otra cosa aquí que vimos en ese primer verso es la palabra astuta. Y esta palabra astuta es la palabra nazar, y significa, número 1, esconder. Esconder. Entonces, dentro de la astucia está el esconder. Recuérdese que hizo la serpiente. La serpiente era el animal más astuto que estaba en el huerto, ¿verdad? Y mire, se aprovechó, la serpiente antigua se aprovechó de la astucia. ¿Para qué? Para poder llevar al pecado a Adán y a su esposa y a Adán, ¿verdad? Pero mire qué tremendo, porque después de que ellos cometieron el pecado, ellos corrieron a esconderse. Entonces quiere decir que la astucia está íntimamente ligada con el tener cosas ocultas. Aquí lo dice, mire, algo oculto. Pero también con asediar. Entonces la astucia es asediar. ¿Cuánto tiempo asediaría la serpiente a la mujer? ¿Cuánto tiempo asediaría la serpiente a la mujer? ¿Cuánto tiempo estaría diciéndole, hey, toma de este fruto, come de este fruto, coma de este fruto? Saber con qué tipo de argucias, con qué tipo de artimañas llegaba con ella para tratar de seducirla, para tratar de atraerla. La estaba asediando, la asolarla. Es decir, asolar viene de poner a alguien solo. Pero qué tremendo, porque entonces ella esperó que ella estuviera un momento de soledad y ahí precisamente la conquistó, la convenció, la sedujo, le presentó el fruto prohibido como algo productivo, como algo que iba a ser bueno, porque dice la Biblia, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que el fruto del árbol era bueno para comer, la engañó la serpiente, la engañó con su astucia, la llevó al engaño. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en una de las cartas de Corintios, ¿verdad?, él dice, me parece que es la segunda carta de Corintios capítulo 11, dice, porque me temo que así como la serpiente sedujo a la mujer en sus sentidos, así vosotros seáis desviados de vuestra verdadera fidelidad a Cristo. Entonces quiere decir, hermano, que la serpiente va a seguir. Esta es una astucia que presenta esta mujer ramera y de verdad a mí me impresionó mucho, porque tiene una serie de características esa mujer adúltera, esa mujer ramera, tiene una serie de características tremendas y de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar de ella, ¿verdad? Yo solo le marqué aquí algunos, porque esta palabra nazar se utiliza también en el sentido positivo. Entonces solo le marqué las cosas, porque como estamos hablando de la ramera, estamos hablando de la astucia, le marqué los significados, las acepciones de tipo negativa que esta podía tener. Pero mire todas las cosas que podría abarcar esto. Cada una de estas palabras podría ser un tema: el asedio, el asolamiento, el esconder, el tener cosas ocultas. Todo eso podría ser prácticamente un tema que nosotros podríamos desarrollar, pero fíjese, también en el sentido positivo, bueno,
positivo, pero podría verse atalaya, pero también en el sentido negativo, porque esta mujer estaba, como dirían las abuelitas, estaba atalayando ahí aquel joven insensato para seducirlo, para llevarlo hacia el pecado. Entonces cuidado, porque pero mire, la astucia de esta mujer era precisamente para cazar el alma del varón. Miremos el siguiente verso. Aquí hay otras tres características. Alborotadora. Es alborotadora. Es rebelde y acecha. Ya en las calles, ya en las plazas, acecha por todas las esquinas. Entonces es alborotadora, es rebelde y es acechadora. Miremos la palabra alborotadora. Esta es la palabra jamá, viene del hebreo 1993. Y alborotar significa, bueno, aquí hay muchas cosas, tal vez yo hacer un sonido fuerte, es decir, tratar de llamar la atención. Trata de llamar la atención. Son como aquellas personas que hablan en voz alta, ¿verdad? Con el propósito de atraer, de cautivar la atención de los demás, ¿verdad? Aquellos que gritan, aquellos que se ríen así muy escandalosamente. Eso es parte de lo que hace, ¿verdad? Estar en un tumulto. También, mire, lamento, mire todo eso, afanarse. Es decir, hay un afán por alcanzar su objetivo, pero también agitar. Aquí está la palabra alborotadora. Alborotar, bramar, clamar, conmover, estrépito, estruendo, gemir, gruñir, ladrar, resonar, reunión, rugir, hacer ruido, turbar, turbulento, pero agitar. Es decir, que es traer inquietud al corazón de alguien, ¿verdad? Es decir, que esta mujer, con su forma de conducirse, con su conducta, la forma como ella se comporta, deja mucho que desear, es alborotadora, es agitadora, produce turbación, porque turbar tiene que ver con turbación, es decir, turba el corazón. Y como aquel joven era insensato, como aquel joven era ingenuo, como aquel joven no conocía de tantas cosas, esta mujer lo turbó. Pero ahora, nosotros, por eso, hermano, nosotros aquí yo tendría que decir que nosotros, mire, no tendríamos que tener estas características, ser alborotadores. En el sentido que estamos hablando aquí, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando nosotros predicamos, siempre alborotamos el hormiguero, dicen por ahí, ¿verdad? Cuando se predica la palabra del Señor, siempre se alborotan los chamucos. Esa es otra cosa, no estoy hablando de eso. Esta mujer es alborotadora, porque lo que quiere es llamar la atención. Pero aquí yo lo que le quería decir es que, hermano, en nuestra alabanza, mire, gloria a Dios, ¿verdad? Porque querramos hacerle fiesta al Señor. Alabanza. En nuestra alabanza no tenemos que ser alborotadores. Nuestra alabanza no es para alborotar. Claro, como le digo, se alborota el reino de las tinieblas, porque nosotros estamos predicando el reino de la luz, estamos predicando la verdad de Jesucristo, y se alborota, esa será otra cosa. Pero entonces, cuidado con que la alabanza no se vuelva alborotadora, solo agitar el alma y encrespar el alma de las personas, y que no sea una alabanza que realmente ministre nuestro espíritu. La alabanza que viene de parte de Dios va a ministrar nuestro espíritu, y por eso dice la Escritura que el Señor vino, hermano, a buscar, el Padre vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir con su espíritu, y quiere decir dirigido por el Espíritu Santo, y en verdad quiere decir que sean verdaderos adoradores y que tengan fundamento en la palabra que es la verdad del Señor. Entonces, fíjese que qué tremendo, porque cuando el diablo cayó a lo más profundo del abismo, dice la Biblia, el sonido de tus arpas, el ruido de tus arpas, dicen algunas versiones. Es decir, que lo que él producía era un ruido, era un alboroto, pero eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esta mujer es alborotadora, es agitadora, y la iglesia no tiene que ser así. Claro,
Ya dije la otra parte, ¿verdad? En la cual sí se podría aplicar. No puede traer turbación. Hermano, la iglesia no puede turbar a sus miembros, sino que la iglesia tiene que darle paz, tiene que ministrarle paz. Jesús mismo lo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. La otra cosa es rebelde. Dice que también es rebelde. Y mire, esta palabra es zarar, la palabra zarar. Y rebelde significa apartarse. ¿Por qué algunos se rebelan? Porque se apartan del Señor, se apartan de la iglesia, se apartan del evangelio, se apartan del congregarse. Al apartarse, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que el que se aparta su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Eso lo dice el libro de Proverbios. Entonces, hermano, ¿dónde empieza la rebelión? Cuando alguien empieza a apartarse, cuando alguien se empieza a separar, ¿verdad? Y ya dijimos, Judas se separó de sus hermanos, y mire dónde terminó. Judas se separó de sus hermanos, también Judas se separó de los otros discípulos, y mire cómo terminó Judas. Es decir, y hay muchos en la Biblia que se terminaron separando, pero ese es el principio de la rebelión, está en separarse. Cuando el Señor nos llama a nosotros a la unidad, a la unidad, a la unidad. Entonces no nos apartemos, no nos separemos de los hermanos, sino que unámonos, porque la unidad es el llamado de Dios para preparar a su iglesia en el tiempo final. Ser refractario. Refractario es un término que habla de conservar el calor. Digamos, cuando se hacen hornos, para que ese horno no se vaya al calor. Entonces se utiliza un ladrillo, una forma sí, un ladrillo, ladrillos especiales que se llaman ladrillos refractarios, que guardan el calor, que evitan que el calor se salga, porque lo que se necesita es dentro del horno que permanezca el calor. Entonces, cuando aquí se dice ser refractario, es no dejar, es más o menos como una forma de calafatear, pues como se calafateaba el arca para que nada entrara. Es decir, que la gente se vuelve refractaria, la gente no deja que nadie les dé consejos, se vuelven ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue la palabra esa, y se vuelven impermeables, se vuelven impermeables a los consejos, no reciben consejo de nadie, ¿verdad? Contumaz es una palabra, hermano, digamos, es un sinónimo de rebelde, y esa palabra se utiliza cuando dice que si en la ley dice que cuando se había un hijo contumaz y rebelde, es decir, que no hacía caso, que no atendía razones de nadie, que no obedecía a nadie, era desobediente, era rebelde, entonces esa persona es algo que es alguien, más bien dicho, que en aquel momento merecía la muerte. Ahora, entonces nosotros tenemos que cuidarnos que este tipo de actitudes no estén en nosotros. También se habla de desleal, decir perdió su lealtad, falso. Mire qué tremendo, porque entonces la rebelión nos lleva a la falsedad. Esto es bien, pero bien importante, hermano, que nosotros lo analicemos, porque mire, cuando nosotros vamos a ver en la Escritura, y ese es otro tema que dimos ya hace unos tiempecito atrás, casi al principio de la pandemia, que estuvimos hablando de los falsos, ¿verdad? Cuando hablamos de los 18 características que estaban descritas en el libro segundo libro de Timoteo, me parece capítulo 3. Ahí hablamos de los falsos un poquitito, ¿verdad? Y vimos que habían falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos de todo, pero también habían falsos hermanos. Y esos son los que se infiltran. También está el pseudo Cristo, que es el falso Cristo, ¿verdad? Hermano, aparte es el anticristo y aparte es el pseudo, ¿verdad? La palabra que se utiliza cuando en el griego, cuando se habla de falso, se habla de pseudo. Pseudo. ¿Verdad? Hay pseudos hermanos, hay pseudos cristos, entonces indómito, aquí hay otra cosa, indómito, es decir que no se puede domar, no se deja domar, no se deja guiar, no se deja porfiado, ¿verdad? Al final porfiado no viene de confiado, no, porfiado es precisamente una persona que no se deja
guiar, que es difícil de instruir, es difícil de capacitar, que es difícil de aconsejar. Prevaricador, ¿verdad? Prevaricador. Rebelde, rencioso, o sea, está la rencilla, también tiene que ver aquí con esto, ¿verdad? Y cada uno, pues, insisto, esto podría ser motivo de un estudio, cada una de estas palabras, pero al final de cuentas, yo creo que entonces todo esto es lo que ministra la ramera, todo eso es lo que ministra, y esa es la forma como se presenta, ¿verdad? Se presenta con una característica buena, para seducir, pero al final esto es lo que termina ministrando, y de esto es lo que nosotros nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Ahí entran los burladores, ahí entran muchos, hermano, muchos, ¿verdad? Por eso, cuidado con apartarse. Somos llamados a la búsqueda con el Señor y a la entrega con el Señor. Ok, y la tercera característica aquí de este versículo 11 y 12, de estos versículos 11 y 12 que vimos, es acechadora. Es la palabra erev, pero mire, esa palabra acechar significa emboscar. Es una emboscada. Eso quiere decir que sus planes, hermano, se embosca a alguien. Digamos que en la guerra hacían emboscadas a los ejércitos, ¿verdad? Pero era con propósitos de matarlo, era con propósitos, se emboscan a los animales que se quieren cazar, se les prepara una emboscada. Es decir, siempre tiene otro tipo de propósitos. En el caso de ella, hace emboscadas porque esta ramera va detrás del alma del varón. Entonces, cuidado. Cuidado, la iglesia no se debe dejar emboscar, no debe dejar capturarse. La iglesia no es para estar cautiva, la iglesia es para vivir en libertad, cautiva del Señor Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Ahí sí queremos ser cautivos del Señor Jesucristo, pero porque nos sujetamos, nos sometemos a Él, ¿verdad? Le obedecemos a Él, ahí sí que recibimos las órdenes que vienen de Él. Es más, los deseos de Él para nosotros deberían de convertirse en órdenes, pero entonces lo que va a tratar de hacer este tipo de ramera, esa estrategia, es de emboscar a la iglesia para que caiga en el pecado, para seducirla. Eso era lo que pretendía esta ramera con ese joven, ¿verdad? Emboscarlo, atraparlo, dejarlo sin salida. Entonces, cuidado con eso. También significa escondrijo. Es decir, que para emboscar utiliza escondrijos para poder emboscarse, para poder llevar realmente a las personas hacia la cautividad. Eso es lo que pretende realmente este tipo de rameras. Eso es lo que pretende Babilonia. Eso es lo que busca realmente. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, le ponemos un alto, no le damos lugar a esto, sino que al contrario rechazamos, reprendemos y declaramos que el enemigo no va a poder estorbar. Así que no queremos nada con este tipo de ramera, sino que al contrario nos levantamos en contra, ¿verdad?, de todo lo que quiera perturbar o estorbar en el nombre del Señor. Déjenme dejarlo hasta aquí. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que nos guarde de este tipo de rameras, ¿verdad? Que el Señor nos libre de cualquier situación. Así que vamos a orar. Si usted me acompaña, hacemos una oración. Si hay personas que quieran aceptar o reconciliarse con el Señor, y también si hay personas, una oración también por la iglesia para que seamos guardados. Papá, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, papito lindo, suplicando tu misericordia, suplicando tu ayuda, dándote gracias infinitamente, Señor, por la gran bondad que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Aquí estamos, Señor, necesitados, aquí estamos, Señor, deseosos de poder recibir, Señor, tu palabra, Señor, y anhelante siempre de esa administración que tú traes. Pero yo te quiero pedir, por favor, Padre del cielo, que nos ayudes ahora para poder ministrar salvación a aquellos que la necesitan. Queremos hacer una oración con aquellos que están dispuestos a reconciliarse contigo, a aceptarte. Por favor, Señor, si tú has hablado al corazón de ellos, yo te pido que les ayudes, Señor, en sus palabras para poder hacer esta oración que nosotros vamos a dirigir, pero que es una oración que ellos deberán de repetir en su corazón o públicamente, Señor, para poder hacer esta reconciliación o esta aceptación de ti. Señor, te damos gracias, Señor.
Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados, que nos libres, Señor, de todo mal, que operes el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida, Señor, por favor, que tu sangre borre todos nuestros pecados, Señor, que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos apartado de ti, pero reconocemos también que hay una necesidad de volvernos a ti. Por favor, ayúdanos, Señor, que nuestra oración pueda llegar delante de ti. Señor, por favor, no permitas que el enemigo nos desvíe del plan y del propósito tuyo. Ayúdanos a caminar íntegramente contigo, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, Señor, oramos por la iglesia y pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que con discernimiento, con sabiduría, con entendimiento, que nos des solidez y firmeza espiritual para caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Padre bendito, por amor a tu nombre, Señor, yo te suplico, te pido tu ayuda, te pido tu bendición, te pido tu respaldo, Señor, y que nos guarde de cualquier tropiezo, de cualquier obstáculo, Señor, que se levante en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, esa bendición. Ayúdanos, guárdanos, líbranos, Señor, por favor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos. Si alguien aceptó a Cristo, reconcilió con el Señor, pues le invitamos a comunicarse con nosotros para darle seguimiento siempre en estos, a través de una llamadita y de poder estar orando también por su persona, ¿verdad? Y si no tienen dónde congregarse, pues también les invitamos para que puedan congregarse aquí con nosotros. Tenemos servicio los días martes y viernes a las 7 de la noche. Aquí en nuestra iglesia, y los días domingos 8 de la mañana y 11:30. Ahí estamos reuniéndonos para poder buscar juntos al Señor, así que les invitamos para que ustedes nos acompañen. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por esta sintonía que siempre tienen con nosotros. Esperamos verlos pronto aquí en nuestra iglesia. Muchas bendiciones para todos. Amén. Entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjares.